Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo, por supuesto por la pantalla de América Tucumán y de Canal 5 del Interior. Mario, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué noches, tal, Cato? Muy bienvenido. buenas noches. Un gusto nuevamente con ustedes, un sábado más de esta séptima temporada de Economía de Bolsillo. Nos cambiamos. Canal 10, América, gracias como siempre. Y bueno, una semana más que importante, una semana llena de noticias y que sin lugar a duda va a seguir produciendo novedades y alguna de esas cosas, de esos temas vamos a compartir con ustedes. Claro que sí, Mario. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la economía, con lo social, con lo internacional, pero sobre todo con lo político y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Corte y confesión hizo, ¿no? No corte y confección, hizo corte y confesión. Nunca había visto que la Corte Suprema trabajara con tanta premura, con tanta rapidez para un tema así. Digo porque ustedes saben que ratificaron la condena a 6 años de prisión y en realidad, inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público. Varias cosas queríamos expresar. En primer lugar, nuestra solidaridad, nuestro estar acompañando estos momentos tan difíciles de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en 2 oportunidades, vicepresidenta, diputada nacional, senadora nacional, y termina siendo castigada de una manera exacerbada, una manera que se fue construyendo sobre fines del 2014, 2015, con este tema de la yegua, este tema de bipolar, esta idea de los medios de ir triturando, de haciendo pedazo en el concepto de la sociedad, la imagen, la persona de Cristina y terminando en este fallo de la Corte que en lugar de haber resuelto vía el artículo 280 de darle continuidad al fallo de la Cámara en el sentido de las sanciones por 6 años de prisión, inhabilitación total para cargos públicos, hizo todo un dictamen la Corte que en el fondo no termina de precisar cuál es la razón de ser de este castigo. Castigo que, en manos de la ministra de Seguridad, sugirió a la Corte, y al momento que la Corte pasa nuevamente a los jueces que la juzgaron en la Cámara, 2 jueces amigos de los equipos de fútbol de Mauricio Macri, donde jugaban en su campo deportivo, en su propiedad privada, la querían sancionar por 12 años, se aprobó por 6, y una inhabilitación total. Es decir, no es que está inhabilitada por un tiempo determinado, es una inhabilitación total, a diferencia de lo que pasó muchas veces en otros gobiernos de América Latina, caso puntual el tema de Lula en Brasil. Pero bueno, esta es la construcción de lo que en definitiva vivimos en este país, de dejar fuera de la escena política a la mayor referente, a la más importante referente de la oposición política en nuestro país. Pero es lo que estamos transitando, es lo que estamos viviendo y la semana que viene en Comodoro Pi van a determinar si hay o no lugar al pedido de sus abogados de que esa prisión, esa detención sea en su domicilio o en un domicilio a determinar, y a diferencia de lo que plantea la ministra de Seguridad de llevarla a una cárcel común. Sí, hay varios puntos para destacar y para tocar acá. Una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza, el odio. Una cosa es el poder judicial y otra cosa es el poder real, el poder económico, el que está detrás de un montón de cosas. Se presentaron muchísimas pruebas, se presentaron muchísimas pruebas contundentes en la causa, mientras que de otro lado dicen, no, acá había un auto, un baúl entero de pruebas en contra de Cristina.
La verdad que qué poco que leyeron la Constitución algunos jueces. Es más, hay ex jueces que no entienden cómo la Corte Suprema de Justicia, primero, actuó con tanta premura, como decíamos, y segundo, los fundamentos del fallo de la Corte Suprema dicen que es de un estudiante de primer año de abogacía directamente. Es realmente, a diferencia de algunos periodistas locales, de una escritura muy destacada, tuvieron el tupé de decir que este dictamen de la Corte era un antes y un después en la justicia de la Argentina. Lamento la opinión del periodista, por supuesto hay que respetar, cada uno piensa como le parece, pero un dato muy importante, esta causa se había cerrado en la justicia oportunamente. Tengamos en cuenta que en la gestión del presidente Mauricio Macri, el ministro en aquel entonces de Obras y Servicios Públicos, Iguacel, hizo la investigación, envió la auditoría para verificar si hubo o no dolo, daño, perjuicio a el erario público, y el dictamen de esa auditoría fue de que no había ninguna razón de un daño patrimonial al Estado nacional y provincial. Se cerró la causa. Sin embargo, en el transcurso del tiempo fue reabierta con la idea de que había estado manoseada, tergiversada, modificada las pruebas, con lo cual se reabre a un juicio que, para los que entienden, sobre todo aquellos que se ocupan de los temas de las leyes, los profesionales de la ley, juicio cerrado, juicio dictaminado, no hay lugar a que sea reabierto. Bueno, esta causa fue reabierta y volvieron sin ninguna justificación a condenarla con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y digo, y agrego lo que bien decía Cato recién, es una justicia que tiene indudablemente doble vara. Cristina castigada, 6 años de prisión, inhabilitación total de cargos públicos, y tenemos presidentes como el doctor Fernando de la Rúa, con tantos muertos en la Plaza de Mayo, Mauricio Macri, una de las estafas más grandes con el Correo Argentino, empresa del Estado, que aún no, después de más de 20 años, está demostrado que debe sumas millonarias al Estado Nacional de los cánones que correspondía, sigue en libertad y sigue siendo el capitán de esta trilogía que se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, uno no entiende. A ver, yo entiendo que cuando desde un lado del mostrador, llámese televisión, diarios, radios, te dicen permanentemente, como decía Mario al comienzo de la locución, la chorra, la yegua, la basura, son todos ladrones, y del otro lado te mostramos o te decimos, fueron a cavar a Santa Cruz, en todos lados, no encontraron nada. Fueron a buscarles cuentas en el exterior, al final el que tenía cuentas en el exterior es el actual ministro de Economía, que te dice que vos gastés los dólares que no tenés, pero los dólares de él los tiene en el exterior. Es un pícaro, es un vivo de aquellos. Así es. Bullrich, Sturzenegger, partes de uno de los peores gobiernos, mirá que Fernández fue malo, pero de la Rúa, de los peores gobiernos de la historia, que dejó un tendal de muertos, no se olviden, y dejó un país quebrado. Hoy ocupan cargos de ministros, los dos, como si nada, para la justicia no pasó nada, absolutamente nada. Lo que bien decía Macri, las causas que tiene más de 30 causas abiertas, frenadas en la justicia. Y ahora encima lo apuraban al juez Gorini para que se tome licencia, para que deje el cargo, así asumía el juez Urquiza, uno de los que ataja y juegan los equipos que van a jugar con Macri, que son amigos de Macri, y no pudieron. Al final Gorini dijo, no me voy a tomar licencia y yo voy a resolver este caso. Y lo tiene que resolver él porque es un caso que es de opinión pública y que es fuerte para la Argentina. Tengamos en cuenta finalmente, por lo menos en esta parte del encuentro con ustedes, esta causa tiene una sentencia, pero creo que se abre un momento histórico en la Argentina que puede ser bisagra, puede ser un antes y un después.
no tan solo por quienes pertenecen al Partido Justicialista, para el peronismo, que se dice que es una tercera parte de la población, no tan solo con el peronismo, sino con los argentinos que vimos en esos años toda la posibilidad, toda la potencia que tiene nuestro país en el momento que se libera de la traba del fondo y todos los beneficios que logramos. Digo todo esto para que tengamos presente que no es que hay que bajar los brazos, no es que tenemos que arriar las banderas, no es que tenemos que abandonar los derechos que se ganaron, sino hoy más que nunca en unidad tratar de defenderlos y sostenerlos en estos momentos tan complejos para la Argentina. Totalmente. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos te vamos a hablar del dólar, las reservas, qué pasa con eso. No te vamos a hablar, el señor te va a hablar de eso. Y vamos a hablar, y sí, yo no puedo hablar de eso, Mario. Y vamos a hablar también de cómo está el comercio y la industria, eso y mucho más. Pero antes de la pausa, déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y volvemos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo, la naturaleza, los paisajes.
Pará. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Segundo bloque de Economía de Bolsillo. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, del WhatsApp, todos, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a meternos en la economía propiamente dicha, en todo lo que tiene que ver con el dólar. Le anticipo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de la inflación. Yo sé que muchos celebran. Patricia está enojada porque 1,5 es mucho. ¿No se acuerda? Ya vamos a mostrar esa foto de nuevo. Pero vamos a hablar propiamente del dólar, del comercio, las ventas minoristas, de la industria. Para eso, señoras, señores, Mario Coltan. Bueno, sí. Vamos a hablar con una observación, porque por ahí hay gente que nos escribe y se hace una suerte de opinión sesgada por parte nuestra en relación a calificar una determinada situación de la actividad cambiaria, financiera. Nosotros en general, más allá de nuestra mirada, de nuestras opiniones, nos ajustamos a los datos ciertos, a los datos que usted, nosotros, el equipo de producción recibe a través de los medios y a través del propio organismo más importante en este tema, que es el Banco Central y el propio Ministerio de Economía de la Nación. Claro. Digo esto para evitar suspicacia o una suerte de tendencia o opinión negativa sobre la gestión. Nosotros venimos sosteniendo de que Argentina sigue teniendo un problema muy serio con las reservas en dólares. ¿Por qué? Porque en definitiva, y bien lo dice el propio ministro de Economía y el propio presidente, no es preocupación de este gobierno fortalecer las reservas del país y que están dispuestos a hacer todo lo necesario para resolverlo cuando crean conveniente. Entre eso, hace pocas horas, el ministro de Economía dijo: nosotros nos vamos a dar lugar a tener las reservas cuando creamos conveniente. Bueno, lo que pasa es que en este momento, cuando está venciéndose exactamente el día 13 de junio, es el acuerdo que planteaba el Fondo Monetario Internacional, la visita para el control, para el seguimiento del plan económico de los préstamos fijados con el Fondo Monetario. Bueno, lo del 13 de junio no se va a hacer, el fondo no va a venir, porque lograron darle un acuerdo al gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a cumplir con su responsabilidad de alcanzar a este 13 de junio Con las metas, claro. Con las metas convenidas en ese acuerdo con el fondo. Es decir, en lugar de haber acumulado 5.000 millones de dólares de reserva, es decir, prácticamente dejar a cero, porque estamos con niveles de reservas negativas, es decir, se están usando dólares de los argentinos que depositan dólares en el sistema financiero, generan un encaje en el Banco Central y eso forma parte de las reservas. A pesar del uso de esos dólares, tenemos reservas negativas. Entonces, van a venir a fines de julio. Y para llegar a fines de julio, el gobierno se plantea entonces un nuevo proceso de deuda, un nuevo nivel de endeudamiento en la Argentina. En primer lugar, va a haber un repo de 1.000 millones de dólares, va a haber una emisión de bonos en dólares que se conforman con pesos que después hay que pagar los intereses y el capital de inversión de privados, pero no en pesos, sino en dólares, con una tasa de interés en términos anuales del 30% anual. Pensemos, 30% anual le va a costar a todos los argentinos cuando en el mundo las principales inversiones en dólares llegan a pagarse entre el 4,5 y el 5% de interés anual. Ahora,
Sí, Sí. No, por favor. No, te iba a decir, es un... mientras le pido al director que pongamos una placa que hizo la producción, para eso tenemos un dibujante que hizo unos dibujitos hermosos, no como los que dibuja Caputo. Es un endeudador serial, Caputo. Claro. Porque ya lo hizo esto con Macri. Así es. Tanto él como el propio presidente del Banco Central, el licenciado Bausili, que fueron parte de lo que fueron capaces de generar en los años 2018-2019. Mira, en azul, para que la gente entienda, porque a veces a mí me mostran estos cuadros y me pierdo, pero en azul está lo que tiene que ver las reservas internacionales brutas, ¿sí? Correcto. Que están en 38.000 millones, estamos hablando. Estos son datos que usted lo puede encontrar en la página del Banco Central de la República Argentina. Sí, es un informe que hizo CEPA, el centro CEPA, ¿no? En base al, como decía Mario, al Banco Central. En ese, decime que es verde, porque yo soy daltónico y... Dice que es verde. Bueno, puedo decir cualquier Está color. muy complicado. Se ve verde. Se ve, bueno. Aguantame. Reservas internacionales netas, ¿sí? 4.451. Y en rojo, que ya ahí estamos viendo en diciembre del 23, empieza esto, que son las reservas internacionales netas más los bopreales. Así es. Que no tienen Con nada. lo cual nos está marcando que tenemos una reserva neta negativa. Si nosotros tenemos en cuenta esta situación y los compromisos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, la situación de debilidad, de fragilidad de este modelo a los efectos de responder a las exigencias de las autoridades del fondo, nos encontraría en una situación de incumplimiento con los organismos internacionales. Pero es tremendo porque uno ve el gráfico, claro, no soy economista ni nada, pero te das cuenta que cuando vos tenés un ministro que Milei lo dijo en su momento, Caputo es el máximo responsable de los males de la Argentina porque nos mete de deuda en deuda, y para ahora obviamente dice que es el mejor ministro de Economía de la historia, y lo único que hace es endeudarnos, no hay ningún inconveniente con la memoria, con lo que se dijo, y en realidad a partir de que se pueden grabar estas cosas que están en la famosa nube de la información, todos esos archivos están, se lo dijo a Fantino, se lo dijo a la gente de América, varias veces reportó de que Caputo fue responsable de haber rifado 15.000 millones de dólares en ese periodo entre fines del 18 y el 19 para cumplir con sus amigos. Bueno, lo que está pasando hoy en la Argentina es exactamente lo mismo. Se está endeudando el país a los efectos de mantener un dólar planchado, un dólar que hoy ronda el 1.180, 1.200 pesos, con lo cual tracciona un tema muy importante para el gobierno, que es sostener el proceso inflacionario, que después lo vamos a analizar. Pero un dólar planchado y un poder adquisitivo de los argentinos prácticamente diezmado, porque si realmente tenemos dólar entre banda, lo que sí le pusieron cepo, lo que sí le pusieron un techo total es al tema de los salarios. Entonces, bajo nivel de consumo, dólar planchado, falta de reserva, es el cuadro en el cual se está moviendo la economía argentina. Bueno, lo que decía Mario, la economía argentina que se mueve, que la gente no hay poder adquisitivo, la gente no tiene para comprar. De hecho, el presidente del Mercosur ayer estaba dando unas declaraciones donde tienen mercancía que tienen que tirar porque la gente no va a comprar, les sobran frutas y verduras y no las pueden vender, y eso que han bajado los precios. Y en el propio índice de precios, que lo vamos a analizar, pasó enseguida. Justamente parte de esto que expresaba Cato con la capacidad de consumo de la población. Y la venta minorista, Mario, que se había recuperado un poco, empezó a caer en otros rubros también. Empezó a caer un informe que tenemos de CAME, las placas de CAME, mi querido Andrés, si las tenemos a mano. Ahí está, el índice de venta minoristas, ¿sí? Esto es de la gente de CAME. La línea azul que tiene 18 meses. Los últimos 18 meses. Esa es la variación interanual en azul. ¿Sí? Claro. Casi todo es negativo, pega un salto estacional, obviamente en diciembre, entre diciembre y febrero, y después vuelve a caer. Sí. Volvió una a caer. Caída realmente
falta un poquitito como para describir lo que en algún momento definíamos como la L. Claro, se sí, caía se caía y se prácticamente caía. la actividad económica. Así Salvo se está 4 cayendo. o 5 meses, todos los números que usted ve en blanco en las barritas rojas son negativos. Son Claro. todos menos. Vamos con la otra placa de CAME, por favor, Andrés, porque hay que ver eso. Bueno, ahí está la serie desestacionalizada, me salió bien. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un séptimo mes con un 0,5 más o menos ahí, en positivo. El resto son todos en negativo. Toda la actividad económica negativa. Aún más, estuve hace unos días en Salta por tema de trabajo y con este próximo feriado de lunes y viernes de la semana que viene, la Cámara de Comercio de Salta decidió abrir lo mismo porque las ventas no Acá las pueden también, en Tucumán recuperar. también. En Tucumán Decidieron el lunes que sea, le voy comentando a la gente, el lunes feriado, pero el viernes que viene, que también es feriado por el fallecimiento del general Manuel Belgrano, los comercios van a abrir. Habrá que arreglar con los empleados de comercio, obviamente se les paga lo que se les tiene que pagar, que es el 100% de horas extras y demás y todo lo que sea. Pero cerraron más de 45.000 kioscos en la Argentina. Kioscos, negocios, ¿no? Estamos hablando de negocios que cerraron. Yo digo, para que no nos confundamos, este modelo funciona sobre la base del endeudamiento y de un enorme recorte al gasto. Quiero mencionar lo que dijo el ministro de Desregulación, ese ministro que salió también en el helicóptero junto con el presidente de la Rúa allá por el año 2001. ¿Qué dijo ahora? Como no se puede recortar más los salarios, no se le puede recortar más a los jubilados, ahora van a recortarle los recursos a las provincias. Agarrémonos, porque su concepto es hacer pedazo el gasto, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, $1 planchado y un nivel de endeudamiento que compromete el presente y futuro de los argentinos. Una cosa es ser dialoguista y otra cosa es levantar la mano porque sí a todo lo que me digan. Vamos, se me escapó. Sí. Vamos a ver el tema, las últimas placas que tienen que ver con la industria, querido Andrés del Valle Figueroa, nuestro director. Ahí está. Vos dejame a mí que yo te lo manejo todo. La evolución en el índice de producción industrial, Mario, manufacturero según las divisiones. Ahí lo tenés por actividad. Claro, y es la comparativa entre el primer trimestre del 2023, estamos hablando, con el primer trimestre del 25. El IPI, en el general, el total de todo, menos 9,8. O sea, IPI es el índice de precio industrial, actividad industrial. Exacto, te da para abajo, ya ahí arrancaste mal. Después lo que tenés, alimentos y bebidas para abajo, 0,7. Productos del tabaco para arriba, 9,3. Y la gente sigue fumando. Sí, Patricio, por ejemplo, es otro. Productos textiles, 11, menos, todos ahora, menos 11,7. Prenda de vestir, cuero y calzado, menos 5, menos 10,6, madera, papel, edición e impresión, menos 3,1. Hay algunos productos minerales no metálicos, menos 27. Caucho y plástico, menos 19. Industrias metálicas básicas, menos 23. Productos de metal, menos 22. Maquinaria y equipo, menos 17. Digo, por decir los más fuertes. Otros equipos de transporte, 22,9. Es el que más subió, el que más trabajó, el que más positivo tuvo. Próxima placa, que también es comparativa en esos trimestres que decíamos, el primer trimestre del 2023 con el 25. Para el que está en casa, le digo, en el... ¡Ay, los colores! Azul. Facu, azul, ¿cierto? Gracias. En azul el primer trimestre del 23, perdonen chicos, soy daltónico. Sería turquesa. Y encima me dice turquesa. Qué maldad que hay que tener. Bueno, van a ver que en el verdecito claro para mí, están abajo, son los del primer trimestre del 25, están casi siempre abajo, salvo en bebidas que igualan, el resto están todos negativo. abajo. 2025, un año que para la industria no va a ser bien recordado, no va a ser un año que quede en la memoria de todos los industriales. Con la capacidad, perdón, para cerrarte, claro, con la capacidad industrial
trabajando en un 55, casi 60%. De la capacidad instalada. De la capacidad instalada. Así es. Y con un dato, mucha de esta actividad industrial hoy están pensando que con la misma planta lo que van a hacer es importar productos, achicar la planta de trabajadores, con eso va a mejorar en definitiva algunas actividades en materia de rentabilidad. Para dar un ejemplo, Loma Negra está prácticamente sin producir. Claro. ¿Qué está haciendo? Está timbiando. El balance de Loma Negra que la presenta en la Comisión Nacional de Valores le presentó un balance con más de 1.000 millones de pesos de utilidades que superaba en un 50% las utilidades de una actividad productiva del año anterior. Digo, este país, parado sobre la timba financiera, sobre el endeudamiento y con un dólar planchado que no incentiva la actividad productiva, bueno, es lo que estamos transitando y creo que en esto no hay una opinión tendenciosa. Creo que ustedes, los que nos escuchan, los que nos acompañan, seguramente lo viven, lo sienten, lo conocen, porque tiene que ver con la vida nuestra de cada día. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos vamos a hablar del tema inflacionario. ¿Qué dejó la inflación del mes de mayo? Ya la tenemos, eso se dio a conocer el jueves, pero todo eso después de la pausa. Antes, Ormeco, te recuerdo, tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales por consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis.
fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos, Cinesis, director médico Alejandro Alaburda, Cinesis, Frías Silva 329, teléfono 3816-235771, Cinesis, bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo, la naturaleza, los paisajes. Pará. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Tercer bloque de Economía de Bolsillo y con Mario les dijimos, vamos a hablar del tema inflacionario. Uno entiende, ¿no?, que el gobierno tenga una semana de celebración, que descorchen champán en un país donde hay muchísima gente que no tiene ni agua potable. Está buenísimo, festejen, está bueno que festejen. Los festejos son lindos y uno no pregunta por qué. Dolina siempre dice, no hay que preguntar por qué se festeja. Queda en la conciencia colectiva. Fue una semana buena para la Libertad Avanza, hay que decirlo. Cristina procesada, inflación de 1,5. La que no debe estar contenta es Patricia Bullrich. Haciendo uso de la memoria y con un trabajo de la producción, encontramos una placa muy bonita para compartir con ustedes lo que sucedía en el 2015, cuando venía el proceso de la campaña electoral. Terminaba el mandato de Cristina y esta imagen es lo que reflejaba la gente de Juntos por el Cambio. Sturzenegger el que Dos de ellos son personajes vigentes del actual gobierno, preocupados, anunciando, descalificando, desterrando la gestión de la etapa de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Febrero del 2015. 1,48% de inflación, no llegaba al 40% interanual. Bueno, ahora, en este mes de mayo, lo que hemos conocido, indudablemente es un índice importante, interesante, que muestra una tendencia a la baja, y creemos que es importante reflexionar algunas cosas. En primer lugar, un dólar planchado. En segundo lugar, los salarios prácticamente por debajo de la inflación, perdiendo capacidad adquisitiva, caída del consumo. Y todo esto, en definitiva, lo que hace a quienes tratan de vender en un país que se achica en términos económicos, no hay otro camino que ajustar precios para poder por lo menos sostener la actividad económica. Lo que sí podemos decir que en esta caída de la inflación se siguen perdiendo empleos. En el mes de mayo, 7.632 puestos de trabajo, según el INDEC, una actividad económica como la que describíamos en el bloque anterior sobre la actividad económica industrial y, en definitiva, un crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones con un déficit comercial enorme. Bueno, con todo esto podemos decir termina un mes de mayo con el 1,5%, que es en términos anuales un 43% anual. Vos cuando tenés 1,48, ¿sí?, como estás señalando, vos cuando tenés 1,48, como señala Patricia, no sé quiénes son las trillizas de oro que están ahí, pero bueno, 1,48 te señala Patricia. Así es. Pero cuando vos tenés esa inflación, que está mal, así es. Estaba mal, nadie decía cerraban un ejercicio con el 27% de inflación anual. Claro. Ahora, cuando vos tenés eso y tenés obra pública y tenés empleo y tenés paritarias libres y tenés sueldos que le venían ganando, claro, sueldos que le ganaban a la inflación, cuando tenés facultades, construcción de hospitales, construcción de rutas, de barrios, bueno, no jodás, Patricia. Te estoy peleando ese 1,48 que vos te enojás con el 1,5 que vamos a ver ahora. Por favor, la primera placa, Dire, para ver cómo fueron los meses de la inflación. La placa del INDEC, ahí está. Cuando vos ves el mes a mes, del 4,6 de junio del año pasado, ¿sí?, a este 1,5, hay que decir, bueno, sí, está bien, está buenísimo. Primero te pagan para que hagas eso. Claro. Está buenísimo que lo hagas, que te acordés de hacerlo.
Ahora, lo que dice Mario, y no es que nosotros nos quejamos de que, me embola que baje la inflación porque quiero que le vaya mal. No, yo quiero que baje la inflación. Claro. Ahora, ¿cómo la bajás? ¿A costo de qué la bajás? Y yo agregaría un elemento más para que por lo menos lo analicemos, lo pensemos. Sí. Tenemos una economía en la Argentina carísima. Los precios están insufribles en comparación con otros países del mundo. Es prácticamente una economía dolarizada. Y si es una economía dolarizada, lo que estamos viendo es el 1,5% de inflación en dólares. En dólares. Por eso es que cuando uno reflexiona sobre el carácter de la información del INDEC, debe preguntarse en qué contexto ese proceso inflacionario es bueno, es malo, nos ayuda, no nos ayuda. Pero todos los argentinos sentimos que el dinero que nos ingresa no nos alcanza. Al contrario, no solamente no nos alcanza, sino que cada vez consumimos menos. Sí, y ese es el tema. Cuando vos ves el mes a mes, uno por ahí se pregunta, ¿por qué en marzo 3,7 y después te baja tanto? ¿Por qué vamos al 2 y pico, al 1 y pico? ¿Pero por qué acá? ¿Qué pasó en marzo? Bueno, acá es cuando vieron que se les iba y dijeron, el Estado no se tiene que meter en nada. Pará, se nos está yendo. Bueno, regulemos el precio de esto, frenemos el aumento de los impuestos, frenemos el aumento de la luz, del gas, bueno, entonces el Estado sí tiene... Digo, lo que quiero que se entienda, porque a veces uno intenta explicar, pero viste, cuando vos eras chico y tus viejos se enojaban, te estoy hablando a vos, le hablo a una pared. Bueno, es lo mismo. Uno intenta explicar eso. Son lo más incongruente que hay en el mundo. Dicen una cosa, después hacen otra, después se contradicen, vuelven a decir otra cosa. ¿El Estado sirve o no sirve? Y aparte, si el presidente, que es el jefe del Estado, dice que el Estado es una mafia y que es una porquería, entonces Milei, usted es el jefe de una asociación ilícita, de una mafia. ¿En qué quedamos? Eso es lo que uno no deja de entender. Y en este tema del Estado, el Estado siempre interviene. El tema es cómo interviene. Ahí está el interviene quiz. Para pocos, interviene para muchos, distribuye mejor, hace un esfuerzo para que la mayoría de los argentinos estemos mejor. Bueno, en algún momento se dijo hay que actualizar las tarifas de los servicios públicos. Nos mataron con el ajuste de la tarifa. ¿Te acordás? Ahora, para sostener una inflación controlada, baja, ¿qué hicieron con los servicios públicos? Están postergando los aumentos. ¿Y qué dicen los ministros? Nos vemos después de octubre. ¿Por qué? Porque en el medio el Estado ordena los precios de los servicios públicos en función de que en octubre se vota. Entonces la sensación es que la inflación baja, pero lo que se está produciendo es que la caldera cada vez tiene mayor presión. Y por último, un tema que me parece muy importante. El proceso inflacionario en sí mismo hay que abordarlo, hay que resolverlo porque nos da una suerte de previsibilidad en términos económicos. Claro. Siempre y cuando los bolsillos de los argentinos tengan capacidad de sostener un nivel de vida por lo menos decoroso, normal, junto a sus familias. Para ir cerrando el tema de lo que tiene que ver con el INDEC, con esta medición, que esperemos que el INDEC también de una vez por todas cambie la forma de medir, veamos el rubro por rubro y ahí vamos a entender lo que dice Interesante, Mario sí. de los servicios y todo. Bueno, ahí está. Comunicación, 4, acá tenemos el tema de los servicios. Comunicación, 4,1, lo que más aumentó. O sea, a mí me vino con aumento, que no debería haber venido con aumento, según decían la empresa esta, que no lo voy a mandar al frente a los de Movistar. Pero digo, 4,1 tenía que venir. 3%, lo dije, restaurantes y hoteles, perdón, no me di cuenta. 3% restaurantes y hoteles, salud 2,7. 2,7, servicios 2,6. Vivienda, bueno, que ahí están los servicios, agua, todo eso. Y cuando vemos esta gráfica, los primeros 4 o 5 columnas que usted está viendo es lo que mayor impacto tiene en nuestros bolsillos, porque es prácticamente el núcleo de los gastos fijos de la familia, excepto el último de los últimos tramos, que es el tema alimentos, que se mantuvo en el 0,5, 0,6. Sí, que esta vez, debo decir algo, en mayo sí se sintió que no hubo grandes aumentos,
Y lo ayudó mucho que bajó frutas y verduras. Claro. Bajó y mucho el precio de frutas y ¿Qué verduras. tiene que ver con lo que decía Cato en el bloque anterior, de lo que declaraban La gente del Mercosur, la gente del puesteros que han Mercosur. La cerrado. gente no puede No llegar, compra. no consume, por lo tanto, o vende o se pudre. Bueno, Claro. esto es parte del proceso que estamos viviendo. Ahora, antes de... Vení conmigo, Andrés, porque quiero mostrar algo. Quiero mostrar algo que a mí me sigue llamando la atención. Este último rubro de acá, transporte. Bueno. Nunca tomaron aumentó el transporte en todo el país. Claro. Entonces nunca lo tomaron. Entonces, no entiendo yo hay eso. una preocupación. Hace pocas horas, la Cámara de Empresarios del Transporte Sí. manifestaron de que tienen un nuevo problema. Antes eran las unidades de transporte muy usadas, muy golpeadas, muy gastadas. El Estado intervino y compró 100 unidades. Acá en Tucumán, sí señor. A renglón seguido, el Consejo Deliberante aprobó el aumento del precio del transporte, cosa que allá dice de que, según ese índice, no es tan significativo. No es tanto. Pero los empresarios del transporte plantearon de que hay un problema nuevo. Siempre aparece un pasó problema nuevo. ahora? La gente no sube a los colectivos. ¿Y cómo querés que suba? Ha caído un 40% los pasajeros, los ciudadanos. ¿Usted se acuerda cuando el gobernador decía 600.000 tucumanos hacen uso de los transportes públicos de pasajeros? Bueno, según la Cámara, el 40% de ese universo dejó de viajar. Por lo tanto, ¿qué dicen los empresarios? Ahora tenemos un nuevo problema. No tenemos ingresos porque no hay población que sea capaz de pagar ese precio del boleto. Claro, prueben dando un buen servicio, cumpliendo con los horarios, teniendo las unidades limpias, recorrido más amplio. Digo, prueben haciendo otras cosas. A ver qué Prueben onda. de que no se puede seguir ajustando el No alcanza. bolsillo, la cintura, el cuello, tapando la nariz porque no se aguanta. Y la gente tiene opciones. Va a tener que caminar o venir menos, seguramente, Sí. a los trámites que tiene que llevar adelante. Perdón, y otro tema más, otra cosa más. Cierren la puerta cuando quieran. Otra cosa, no importa. Ari Lijalad, que nosotros lo tenemos en Norte FM, 103.5, de paso les cuento, todas las mañanas lo tenemos a Ari Lijalad. Esta semana hablaba de algo que nosotros lo venimos diciendo hace 7 temporadas. Vivir no es pagar la luz, el agua, comprarme la ropa, ir a trabajar y nada más. No, vivir es salir, vivir es ir a tomarse un helado, llevar a los chicos al cine, ir a pasear, tiempo darse libre. un gusto. Vivir es todo eso. Hoy los argentinos tienen que elegir, muchos argentinos, no voy a decir los argentinos, muchísimos, una inmensa mayoría de argentinos tienen que elegir qué comida van a hacer. Si van a almorzar o si van a cenar. Si se compra el remedio o se pone el pan en la mesa. ¿Qué hacemos? Ese es el tema. Por eso estos números que uno dice, buenísimo, 1,5, pero no es tan buenísimo, no es tan así. ¿Sí? Así es, señor. Bien, hacemos una nueva pausa, la última pausa en Economía de Bolsillo, pero antes déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria fabricando hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales por consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas.
fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Último bloque de economía de bolsillo y tenemos poco tiempo, pero aquí en América Tucumán y en Canal 5 vamos rapidito a tocar un par de temas que tienen que ver con lo internacional y lo vamos a poner también a Milei en lo internacional porque se la pasa más afuera que adentro. Para cómo estando afuera en lugares sí, yo no estaría muy conflictivos. Bueno, arranquemos con eso. Estuvo en Israel y hace pocas horas... un ataque preventivo, yo nunca había oído hablar de eso, debo reconocerlo, en serio, no lo estoy diciendo en tono irónico ni nada, pero eso, por las dudas te dispara unos misiles, Teherán dijo que le va a responder. Se incorpora al conflicto de Oriente Medio el tema de Israel con Irán. Era parte de una zona de conflicto donde prácticamente había una suerte de mucho cuidado en relación una tensa calma. Claro, una tensa calma si eso se incorporaba o no al conflicto de Oriente Medio. Bueno, ha sido bombardeada Teherán, la capital de Irán, y el Estado Islámico levantó la bandera roja, la bandera no roja de los comunistas, roja de ellos, que significa en su cultura, en su concepción, venganza, con lo cual desde aquí, como lo hemos hecho siempre, por favor, paren con la guerra. Sabemos cuándo empieza, lo que no sabemos cuándo y cómo termina. Y eso que parece lejos de la Argentina, indudablemente nos va a afectar. Una de las cosas que pasaron, que se dispara el precio del petróleo, por decir algunas cosas menores. Por decir algunas cosas menores, ¿no? Obvio que sí. Otro tema tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos que nos puede llegar a afectar también, que es la pelea del matrimonio entre Elon Musk y Donald Trump. Hay que ver quién se queda con la criaturita, ¿no? Con Así es. Milei. Pero, claro, sí, tal cual. No sé si el que recibió la motosierra o el que le bancó el préstamo del Fondo Monetario. Pero háganse cargo ustedes, ¿no?
Además, Trump tiene un problema interno muy grande, que es lo que se ha dado de llamar, un título muy de Hollywood, obviamente, no podía ser de otra manera en Estados Unidos, la rebelión de Los Ángeles, que tiene que ver con un montón, no solamente de migrantes, sino de norteamericanos que están en contra de las políticas de Trump de perseguir a los inmigrantes, de la forma en que los persigue y cómo los echan del país. Hay imágenes que seguramente ustedes las compartieron en las redes y hubo una amenaza por parte de Donald Trump al gobernador del estado de California, claro, sí, quien le respondió a Donald Trump: si ustedes nos recortan el envío de fondos de la nación, ustedes van a perder, porque son más los fondos que recibe el Estado Nacional de California de lo que ustedes le mandan a este gobernador. Digo, es una situación muy tensa, muy compleja, pero hay una resistencia del pueblo americano, porque además, cuando uno habla de inmigrante en los Estados Unidos, lo que está expulsando es mano de obra. Y muchos campesinos en los Estados Unidos se debaten es quién va a trabajar la tierra, quién levanta la producción, quién pone en definitiva el acceso de esos productos al servicio de los americanos. Y por último, para cerrar lo que decíamos cuando comenzaba este bloque, que tiene que ver con los viajes del señor Milei y, bueno, toda su comitiva y otros ministros, todo. Tenemos unas placas que preparó la producción. En el 2024, escuchen esto, Milei y equipo realizaron 645 viajes. Al Chaco profundo, afuera, al Chaco ahí. La vuelta al mundo en 180 días. Tal cual. Entre pasajes, hospedajes y viáticos nos costó 1.743 millones de pesos. ¿Ya que les gusta con la tuya? Bueno, esta con la tuya. Estados Unidos fue a visitar a los papis. 55 viajes, fue el destino más visitado por Milei. Fue a papá Elon y a papá Donald. La Secretaría General de la Presidencia fue quien más gastó. ¿Quién ejerce la Secretaría General de la Presidencia? Hay un problema de nepotismo. No sean habladores. Milei hizo 17 viajes y pasó casi 2 meses fuera del país. El presidente de un país que no vive en su país. 2 meses, mucho. Conferencia de millonarios. ¿Se acuerdan la conferencia de millonarios que fue? Gastó 344 millones para ese viaje. Para que vayan y le entreguen un premio. Así es. ¿No? Bueno, datos. Un tema que le agregamos a esta cuestión de los viajes del presidente Milei es sus declaraciones en Israel. El presidente Milei definió como los aliados más importantes de este gobierno los Estados Unidos y el Estado de Israel, y dijo de que iba a trasladar la embajada argentina justamente a la ciudad de Jerusalén, lugar que está planteada como una zona de paz, una zona de no conflicto, y meterse en ese lugar, en general, todas las embajadas están fuera del área de Jerusalén. Bueno, lo hace esto en el momento que coincide con el arranque del bloque, que Israel bombardea Irán, y deseamos de que no se repitan viejas historias que vivimos en la Argentina, porque algunas de estas cosas sucedieron allá por los años 90. Es importante precisar, la política internacional de la Argentina es la no injerencia en los temas internacionales. Es el tema de la neutralidad. No juguemos con fuego, porque en esta batalla, en esta guerra de Medio Oriente, tomar partido por un lado o por el otro nos va a poner en una situación de extrema gravedad. Totalmente. Bueno, fin del programa. Señor, feliz Día del Padre para mañana. Muchas felicidades. Felicidades a todos los tatas. Disfrútenlo lo mejor posible, y un abrazo enorme de todo el equipo de producción de Economía de Bolsillo. A todo el equipo de los que son padres, ¿no? Que pertenecen al equipo, a Cristian, a Andrés, a Cejo, a Patricio, todos los que son padres, un saludo muy grande para mañana. Nos vemos el sábado que viene. Chao, gracias. Un gusto.